Muy bien. Sean bienvenidos todos. ¿Cómo están el día de hoy? Qué rico verlos. Bien. Contarles que ya se está acabando el año y no sé si se han dado cuenta. Está acabando el año, ¿no? Ya llega diciembre. Quiero contarles que dentro de unos días o en las próximas celebraciones estaremos con el favor de Dios contándoles la programación que tenemos para el mes de diciembre. De antemano contarles que aquí en este lugar o en esta iglesia ya es patrimonio cultural hacer celebración el 31 de diciembre. Tenemos siempre celebración. Entonces, para que usted, si de pronto no piensa salir este año, va a estar por ahí haciendo nadita, entonces sabe que en la iglesia lo esperamos. ¿Está bien? Y el 1 de enero, en este lugar, nos encanta hacer ayuno. Es una iglesia rara, ¿no le parece a usted? Mientras que otros están comiendo gallina, nosotros estamos ayunando. Bueno, gloria a Dios. Lo hacemos hasta mediodía, hasta la más o menos 12, 1 de la tarde. Y nos gusta empezar el año así. Nos gusta sacando ese mediodía, sacarlo para el Señor, ayunar, recibir una palabra, entregar todos los planes, ese nuevo año y saber de que Dios es el que se va a encargar de lo que vamos a vivir en ese año. ¿Está bien? Es una manera de consagrar lo que hacemos. Entonces, pues de antemano le quiero ir contando, por si se le apunta, por si se quiere apuntar, ahí estaremos también. Amén. Habrán otras actividades que realizaremos, pero en el transcurso de los días le estaremos contando. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí, sin más preámbulos, ¿está preparado para la palabra de hoy? ¿Sí, de verdad? Ok. Bien. Quiero comenzar contándole que cuando estaba en la universidad me transportaba del campo al pueblo en bus, en flota. Había una flota, la flota Santa Fe. Yo creo que algunos la conocen. Y me transportaba todas las mañanas, ida y regreso. Me transportaba hasta donde debía ir a estudiar. Y como en ese espacio de tiempo, pues no había mucho que hacer porque siempre el viaje era más o menos hora, hora y alguito a veces, porque también dependía del clima, dependía de las condiciones de la carretera y demás cosas. Entonces a veces cuando se ponía la cosa así, pues yo buscaba con qué distraerme y a veces era un loquito, dejando volar la imaginación. Por cierto, está comprobado que psicológicamente que todos los seres humanos, por más cuerdos que seamos, tenemos un grado de locura. Está comprobado eso. Cuando nos imaginamos cosas, cuando pensamos más de la cuenta, o sencillamente a veces uno se hace ideas fuera de la lógica. ¿Alguien de los que está aquí alguna vez ha pensado qué sería su vida si volara? Todos hemos pensado eso. La imaginación es tan linda que uno le puede decir a una persona, no se imagine un elefante azul. Así es la imaginación. Le digo esto porque mientras iba, me ponía a leer lo que había en las ventanitas de las flotas, porque en todas las flotas, o en la mayoría, hay una ventanita que dice, en caso de emergencia, rompa el vidrio. ¿Usted lo ha leído? ¿Usted también ha estado desocupado como yo, que se pone a leer lo que está allí? Y hasta a veces tiene pasos, ¿no? En primer lugar, rompa el vidrio. Entonces un martillito chiquitico. Y yo, como soy bien loquito, me imaginaba qué pasaría si hubiese un accidente. Entonces yo decía, Dios nos guarde, no, Dios nos guarde. Pero de todas maneras, uno dejaba volar la imaginación y usted decía, bueno, ¿yo qué haría? ¿Yo qué haría? Yo rompería el vidrio, yo haría esto, o sea, me pondría a gritar, ayudaría a otros a salir. ¿Qué haría? Particularmente eso me llevaba a imaginarme muchas cosas, pero específicamente a entender cuerdo estando ahí, sano y salvo, a leer y prestarle atención a las letreros y decir, esto es muy lógico, esto está muy bien que se haga porque no estamos exentos de que pase una calamidad, de que pase una tragedia, y es hasta bueno saber qué hacer en un momento de crisis. Es hasta bueno saber qué hacer en un momento de contingencia en esa situación. Y particularmente la prevención es algo que encontramos en muchos lugares. Cuando hablamos de planes de emergencia o en caso de emergencia, uno entra a edificios donde, bueno, la mayoría de empresas y de edificios es una norma colocar ese tipo de pasos a seguir en caso de que. Les contaba a los amigos de esta mañana que en alguna oportunidad en el campo, yendo hacia algún lugar, había unas personas que trabajan en la empresa de electricidad arreglando la energía de ese sector y en el carro afuera había un tablerito donde con marcador estaba escrito en caso de emergencia, uno, hacer esto, dos, hacer aquello. Y después preguntándole a alguien, en muchas empresas es obligación, es una norma colocar en todo espacio de trabajo visible para los trabajadores qué hacer en caso de que suceda algo que se pueda salir de las manos. Entonces, como forma preventiva. Hay gente que es así, hay gente que es así.
Levante la mano aquellos que por si sí o por si no, por si las moscas, siempre cargan un paraguas en su maleta. Siempre. Toda familia tiene una tía preventiva que siempre carga pastas. Parece una droguería ambulante. ¿Usted la conoce? Siempre tiene ahí pasticas, siempre tiene cositas porque puede que alguien se enferme y hay que hacer algo. La mayoría lo hacemos. Yo, por prevención, tengo por ahí un par de acetaminofenes por ahí guardados en la maleta, por ahí vienen. ¿A cuánto les enseñaron esta? Esta es tremenda. A mí, mi papá me enseñó desde hace muchos años, porque me dijo, cuando usted gane su primer sueldo, usted tiene que coger un billetico por ahí, de unos 50,000 o algo así, y meterlos por allá en la billetera, por allá esconderlos en caso de, por si las moscas. ¿Alguien también le enseñaron esa práctica milenial? Una práctica que funciona. Y no crea, en alguna oportunidad, algún momento me salvó la vida eso. Estaba en cierto lugar, me quedé sin datos, me quedé sin dinero, me quedé sin nada. Y yo, ¿y ahora qué hago? Y se me pinchó la moto. No, esos días que son días, el celular descargado, estaba lloviendo, se me pinchó la moto y estaba botado por allá en un lugar. Cuando me acordé que en la maleta, bien envueltos, habían 20,000 pesos por allá en la billetera. Y ese día dije, gloria a Dios, sirve ser preventivo. Yo creo que todos lo somos de algún tipo, y ese término, por si las moscas, se ha usado muchísimo desde la antigüedad como forma, y se convirtió en un dicho, como forma de prever que las mosquitas estuvieran encima de los alimentos. Entonces la tapaban con un trapo y se volvió una frase que hasta el día de hoy se tiene y se usa para hablar precisamente de a lo que se refiere cuando hablamos de prevención. Y sabe, cuando hablamos de empresas, cuando hablamos de pequeños detalles como las pastas, como el paraguas, como el pequeño dinero envuelto, qué bonito sería que nos tomáramos muy en serio esto, por si las moscas. ¿Qué pasaría si dos personitas antes de casarse o antes de irse a vivir hicieran un plan de emergencia por si algo llega a pasar? Qué interesante sería sentarse a hablar y poner los pies sobre la tierra y hacer cierto plan de retorno, o en caso de emergencia, ¿qué haría? Alguna vez hablando con un pastor, él me contaba su experiencia y me parecía maravillosa. No sé si la vaya a hacer, pero me parecía interesante. Me contaba, antes de casarme con mi esposa, nosotros tuvimos esta conversación. ¿Qué haríamos si alguno de los dos le era infiel al otro? Y esto no lo digo como abriendo la puerta de que eso iba a pasar. No, sino como estamos en el mundo y en el mundo andamos y somos gente de carne y hueso. Entonces ellos prefirieron y lo decidieron como personas adultas, antes de casarse, tener esa conversación para ver qué podrían llegar a hacer en caso de que eso sucediera. Yo creo que incluso la misma conversación tendría que extenderse con los hijos. Vuelvo y digo, no porque desconfiemos de ellos, sino porque en el mundo estamos. Yo siempre digo que los chinos no son malos, sino que el malo es el diablo. Pero tener esa conversación con esa hija de 13, 14 años que ya se está creciendo. Situaciones de temas sentimentales, de amor, en caso de que te pase esto, mira, hay que hacer esto. Yo creo que serían más saludables las relaciones si nosotros hiciéramos más planes de emergencia en caso de emergencia con los que más amamos. Qué bonito sería sentarse con la familia y decir, bueno, mira, si nos llega a pasar esto, lo que tenemos que hacer es esto. Y yo consideraría que podríamos de pronto no inhibir el dolor, pero sí podríamos evitar que la tragedia sea peor. Esas conversaciones se evitan mucho y muchos por eso durante una emergencia terminan destruidos. Hay hogares que lamentablemente se destruyeron no porque ya no hubiese nada que hacer en su momento, no se pudiese salvar, sino porque lamentablemente no se tuvo una conversación saludable y sana antes de. Coloco el ejemplo de la familia y de las parejas porque se me presta mucho para poderme entender acerca de. Es más, eso está hasta en los contratos laborales en la letra pequeña, en caso de incumplimiento, en caso de que. El por si las moscas funciona muy bien. Y te quiero contar algo, señoras y señores, que en la Biblia, con Dios y la relación con Él, no es la excepción. ¿Sabías tú que si existe alguien que es preventivo, si alguien se adelanta a los acontecimientos, es el Señor precisamente fungiendo como una persona que ama tanto que nos llega a dar instrucciones por si las moscas? Nos llega a dar instrucciones por si nosotros llegamos a fallar.
Y a mí me parece súper interesante ese plan claro que en la Biblia descubrimos acerca de Dios, fungiendo como un Dios amoroso, pero diciéndole a la gente qué tiene que hacer por Silas. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Y en la Biblia existen muchos pasajes, muchos personajes, muchos momentos donde esto sucede. Dios casi siempre dio planes de regreso. Dio por sentado la capacidad del ser humano para decidir bien, pero también no eliminó la capacidad que tenemos todos de elegir mal. Y antes de llamar, o cuando llamaba, o cuando bendecía, o cuando proponía un proyecto, daba un plan de contingencia. Mira, en caso de que tienes que hacer esto. Y me parece maravilloso eso, pero precisamente para que todos los que estamos aquí lo tengamos en cuenta, porque este fue el caso particular de un rey en la Biblia que estaba muy bien con Dios, estaban pasando por el mejor momento con el Señor, y la Biblia nos describe que Dios, queriendo cuidar ese momento tan lindo que tenía con su pueblo, entonces vio que era la oportunidad de tener esa conversación, un poquito escandalosa, un poquito intimidante, tal vez vergonzosa, pero muy madura, de decirle al pueblo y de decirle a su rey: mira, estamos tan bien, la estamos pasando muy chévere, tengo una relación con ustedes súper genial, y como andamos también, me encantaría que esto prevaleciera para siempre, que esta fuera nuestra línea continua. Así que les voy a decir qué tienen que hacer si me llegan a fallar. Es una prevención anticipada. Y me parece maravilloso eso. Lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 11. Estoy hablándole, señoras y señores, de Salomón. Salomón, hijo de David. La Biblia nos enseña que David tuvo un sueño cuando era rey, y era de construirle una casa a Dios, un templo. Pero la Biblia dice que por cuestiones de propósito, y de que en las manos de David había mucha sangre porque había sido un guerrero, Dios le dijo: no, mira, yo no quiero que tú me construyas el templo, quiero que por favor le dejes los materiales listos a tu hijo Salomón, quien te va a suceder en el reinado, vas a recibir tu legado y él me lo va a construir. Entonces la Biblia dice que David dejó todo listo y Salomón construye el templo. Salomón en parte fue uno de los buenos reyes que tuvo el pueblo de Israel. La Biblia dice que fue un hombre lleno de sabiduría. Después de Jesús ha sido el hombre más sabio sobre la tierra. Pero la Biblia también nos dice que este señor, a pesar de la sabiduría, a pesar de que comenzó bien y que tenía una relación magnífica con Dios, llegó un momento donde comenzó a embarrarla. Primero, el Señor le dio por tener nada más, nada menos que 700 esposas y 300 concubinas. O sea que le heredó la debilidadcita ¿a quién? A su papá. Que por cierto comenzó por allá con varios antepasados que también eran algo calenturientos. Pero a mí no me preocupa tanto eso como tener 1000 suegras. O si no, pregúntenle a Salomón. Y Salomón incurrió en fallar al Señor, porque para tener contenta a sus esposas, si tener contenta a una es complicado, ¿cómo será tener 1000? Entonces la Biblia dice que por darle gusto a sus esposas, porque se casó con mujeres de otras naciones, terminó haciéndoles altares a los dioses de ellas y adorándolos. Y ahí incurrió en fallarle a Dios. Aunque era el hombre más sabio, metió las de caminar, lamentablemente. Pero Dios antes de esto ya se había adelantado, y empezando su reinado, yendo muy bien, la Biblia dice que le dio un plan de emergencia por si llegaba a fallar. Y esto me parece maravilloso, porque yo considero que este mensaje es para nosotros. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11, dice así: así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen. Aquí, ¿cómo va la cosa? Bien. Está diciéndole: Salomón, lo que tú construiste yo lo recibo, estamos bien, ya acepto lo que me has dado. Y aquí viene el plan de emergencia. Nota cómo cambia la conversación Dios y dice, versículo siguiente: puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. 14. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Lo viste? Dios
bien, Salomón, pero no puedo dejar cabos sueltos, Salomón. Te quiero decir lo siguiente, pa. Si tú llegas a ver tres cosas: una, climatológicamente ves que no llueve. Para el israelita era muy crucial que lloviera. Si llovía, habían cosechas. Si llegas a ver que no llueve, preocúpate, Salomón, porque algo está pasando. Hay pecado en el pueblo, me fallaron. Si llegas a ver que yo permito que las plagas devoren las cosechas, preocúpate, Salomón, algo está pasando. Tercero, si tú llegas a ver que la gente se comienza a enfermar y la cantidad de gente muerta por enfermedades es bastante, preocúpate. Debes saber que tienes que hacer algo. Tienes que, si mi pueblo se humilla y oran y buscan mi rostro y se apartan de su mala conducta, entonces yo los voy a oír, yo los voy a perdonar y los voy a sanar. ¿A ti no te parece que Dios hace esto por amor? Dígame usted lo siguiente: ¿quién nos daría instrucciones antes del desastre? Solo Dios. Solo Dios nos daría instrucciones antes del desastre para que no nos quedemos en el desastre. Definitivamente yo no puedo negar que el motor que impulsó a Dios a decir estas palabras fue el amor tan maravilloso que tiene y que quiere tener con cada uno de nosotros. Seguramente aquí en este lugar hay gente que podría decir: yo con Dios ando bien, ando o medianamente bien, no estoy haciendo alguna situación exacerbada que me lleve como tal a una consecuencia terrible. Considero que temo a Dios, que estoy orando todos los días o que estoy teniendo una relación bonita con Él. Está bien. De pronto el caso no sea el de tu hermano al lado. Algunos podrán decir: mira, yo realmente estoy como Pedro, como hace unos días, ni tan lejos ni tan... Estoy ahí, estoy como en una balancita donde estoy ahí tratando de estar bien, no estoy tan bien. Y hay otros que puedan decir aquí: mira, la verdad, yo vine hoy a la iglesia, pero yo ando re mal. O sea, yo ando mal. Te quiero decir que esta palabra de prevención de parte de Dios es para todos los que estamos en este lugar, no importando nuestra condición. Pero sí te quiero decir que si viniste el día de hoy y si hace rato tenías una relación con Dios de la cual lamentablemente hoy no gozas, te quiero decir que esta es la oportunidad, porque el Señor tiene un plan de emergencia para que vuelvas al camino que dejaste. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Si dejaste el camino donde estabas, si fallaste, Dios es tan amoroso que hoy te está dando los pasos para que vuelvas a Él. Pero también, si tú andas muy bien, también de igual manera funge como en por si las moscas, en caso de emergencia, para que cuando llegues allí no te quedes allí. Dios no quiere que te quedes allí sabiendo de que puedes fallar. Lo que te quiero decir es que para Dios no es una opción que el pecador peque y se quede allí. Para Dios es más viable restaurarlo. Para Dios es más viable levantarlo. Para Dios es más viable darle oportunidades, y desde tiempos antiguos lo demostró. Lo dijo así. Esta conversación la vamos a tener el día de hoy. Dios no quiere que nada destruya tu buena relación con Él. Y si hay algo que la ha destruido, que no están tan bien, bueno, hoy, a través de estos textos bíblicos, nos va a dar algunas instrucciones por si llegamos a fallar. Qué terrible, ¿no le parece? Prepararnos para la calamidad. Instrucciones por si llegamos a fallar. Definitivamente la primera instrucción es humillarnos. Si mi pueblo se humilla. Y para mí la humillación obedece a la actitud. Dios no puede ayudar a alguien a levantarse si no hay actitud en el camino. Actitud tiene que ver con ese semblante de humildad dentro del pasaje. Nota que cronológicamente para Dios, primero humildad, primero actitud, primero disposición. Y cuando hablo de actitud, estoy hablando del aroma de tu corazón, estoy hablando de lo que te caracteriza por dentro. Particularmente, lo opuesto a ser humilde es ser orgulloso. Y sí o no, que sin conocer siquiera el nombre de cualquier persona que llegue a una reunión donde estamos, se puede ver por su forma de ser, por sus palabras, cuál es el aroma de su corazón, si es orgulloso o es humilde, ¿sí o no? Yo considero que el orgullo es uno de los defectos que más fácil se puede descubrir en alguien. ¿Se lo ha podido ver en gente? Sin ni siquiera conocerla. Con solo pasar, con solo voltear el pelo, usted llega y dice: ¿ese es qué? O también en la diligencia, en el servicio, en la amabilidad, en el buen saludo, de cortesía, en el ímpetu. Particularmente uno puede descubrir también lo opuesto, puede descubrir humildad. Y para Dios es importante volver a la actitud que te mantenía cuerdo,
a la actitud que te mantenía sumiso, a la humildad. Por eso el texto habla de ese primer paso. Así que primero actitud para reconocer la condición que se tiene y con eso Dios puede hacer algo. Así que lo que yo te quiero persuadir en esta mañana es que por favor entiendas que cuando se es humilde, espiritualmente se está renunciando a todo derecho que se tiene. Eso es ser humilde. La humillación es eso, es renunciar a mis derechos para permitir que un derecho mayor se valide en mi vida. En este caso, el derecho divino. Orgullo, interesantemente, es el primer síntoma de desviación espiritual, que es particularmente lo que sucede cuando se falla. ¿Sabías tú que fallar o caer o pecar es de alguna manera una forma de orgullo? ¿Por qué? Porque fallar implica elegir. Y te voy a decir una cosa, para Dios es claro el siguiente asunto. Si tú no te estás humillando ante Él, te le estás humillando a otra cosa. ¿Alguien me está entendiendo? O estás humillado delante de Dios, o te estás humillando delante de otras cosas. Y particularmente fallar o pecar, en cualquiera que sea el área, que pequemos o fallemos, le dimos rienda, nos entregamos completamente a esa situación que se apoderó de nosotros, donde le entregamos nuestros derechos porque no lo manejamos la situación, sino que nos manejó a nosotros y terminamos abajo. Por eso, definitivamente, fallar de alguna manera es un acto de orgullo. Es dejar de estar humillado delante de la presencia del Señor. Y el pueblo de Israel sí que sabe acerca de no humillarse porque se humillaba delante de dioses ajenos, acerca de la idolatría. Así que el pueblo de Israel sabía que era humillarse, bien sea que lo hiciera delante de Dios por ciertas temporadas donde estaban muy bien, o bien sea que lo hiciera delante de otros dioses. Humillarse o buscar a Dios o reconocer que se necesita ayuda es una actitud que la mayoría de los que estamos aquí ya conocemos porque ya hemos ido a ese lugar. Porque definitivamente en el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón fue posible recibirlo porque te invadió la humildad. Porque te invadió el deseo de entregar tus derechos y decir no puedo, no sé, necesito ayuda, necesito de un Dios que guíe mi vida. Bueno, te quiero decir que si llegas a fallar o si fallaste, necesitas retornar a esa actitud bonita. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Así que el pueblo de Israel descubría con esto que Dios necesita esa actitud en sus hijos para poder trabajar y para poder hacer mucho. Es imposible trabajar y ayudar a alguien que no reconoce sus faltas. Es imposible. Por eso yo te quiero decir algo y te quiero dar un consejo. Si hay un pecado con el que estás luchando que no has podido dejar y sientes que te controla a ti, busca ayuda. Sé humilde. Ten la capacidad de abrir tu corazón. El miércoles predicábamos un mensaje titulado Con la alarma encendida para hablar de la tentación. Y tocábamos puntos o pincelazos muy cercanos a esto. Hay pecados que uno comete que no confiesa porque le causan mucha vergüenza. Y particularmente entra la negación. Sobre todo esos pecados que tienen que ver con las áreas sexuales, no se reconocen. Y muchas personas no lo reconocen. Y yo tengo que decirlo públicamente, habiendo adultos en este lugar, pero ese sí que ha sido un mal que está afectando a las familias. El tema de la pornografía, el tema de la fornicación, el tema de todas esas áreas, está dañando las familias como usted no tiene idea. Está dañando mucho a los hombres de nuestras iglesias. Hay hombres que llegan a nuestras iglesias y quieren levantar sus manos con paz, pero cuando cierran sus ojos, las imágenes que ven los detienen a seguir adorando a Dios. Y ese tipo de situaciones están dañando a nuestros jóvenes, están dañando a nuestros chicos, están dañando a nuestras iglesias. Yo no sé, papá, si has entendido en el mundo en que vivimos, pero tus hijos están a un clic del pecado. ¿Sabías tú eso? Están a un clic del pecado. Antes era un poquito más difícil y se las arreglaban para pecar nuestros papás. Hoy en día está más cerca el tema. Yo te quiero invitar a que tengas una actitud de humildad, y humildad implica actitud de reconocer. Hay gente que situaciones se nos salieron de las manos. Hay gente que no quiere buscar a nadie para ser ayudado y está sufriendo por la situación. Bueno, aprovecho esta celebración y públicamente decirlo: el que quiera tener una conversación, aquí estamos para servirle, porque hay que hacerlo. Tener una actitud de humildad. El pueblo de Israel
sabía cómo humillarse. ¿Sabías que en la Biblia la humillación para ellos implicaba rasgar sus vestiduras, rapar su cabeza, sentarse sobre ceniza? Era un acto público, la gente podría ver cómo se sentía la gente por dentro. Bueno, descubro que en la palabra, así como la fe sin obras es muerta, la humildad sin actos es muerta. La humildad sin actitud no sirve absolutamente de nada. Reconocer mi condición y reconocer la condición de Dios me ayuda. Y te tengo que decir algo: si tú le has fallado a Dios o si le llegas a fallar, prométete que en ese momento no vas a olvidar la condición santa de Dios y que sigue teniendo el poder para ayudarte. Por favor, no seas un pecador y más encima orgulloso. Imagínate. O sea, tras de cotudo, desempolvando dichos con el pastor. No sé si me estoy haciendo entender. Lo que te quiero decir es que la humillación particularmente se da por el redarguir del Espíritu Santo. Te bendigo si fallaste y te sentiste como una basura. Vale la pena, vales la pena. Si tú te sentiste como una basura, dice un pastor amigo. Si te sentiste re mal, si te sientes avergonzado, avergonzada por lo que hiciste, vales la pena. Hay algo bueno en ti. Se puede trabajar contigo. Pero si eres de los que deliberantemente hace y le pone la picardía y más bien busca de que no lo vean y continúa su vida como sin nada, necesitas conocer a Cristo y necesitas nacer de nuevo. Necesitas buscarlo. Así que te quiero invitar a que entiendas eso, porque Dios con disposición puede hacer mucho. La humillación, por eso, para mí se da por el redarguir del Espíritu Santo. Y cuando la humildad es una práctica constante, particularmente se evita uno caídas. No hay mejor cosa que vivir recordando sus marcas, no sus heridas, sus cicatrices. Heridas que ya sanaron. Que Dios nos ayude, que Dios me ayude, que Dios te guarde de crecer y que olvides qué debilidades tienes. Qué lindo es tener los pies sobre la tierra. Qué lindo es, entre más bendecido, más temor y te dé susto. Y tengo que decir esto públicamente. Se nos ha enseñado por mucho tiempo que a Dios se le tiene temor, pero no miedo. Eso es falso a la luz de la Biblia. A Dios hay que tenerle miedo. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y te voy a dar una razón. Si el diablo se levanta contra ti, tranquilo que tienes quien te defienda. Dios. Pero si Dios es el que está en contra tuya, ¿quién te puede defender? Dígame usted. Eso le dijo Elí, el papá sacerdote, en primer libro de Samuel a sus dos hijos, Ofni y Fines. Les dijo: si Dios se levanta en contra suya, ¿quién los guardará? Así que yo te quiero invitar a que entiendas que a Dios hay que tenerle miedo, en el sentido de reverencia y que con Él no se juega. Eso es importante entenderlo. Ahora, la humildad ante Dios es una actitud preventiva, no solo en caso de emergencia, sino que mantenerse humilde me mantiene con los pies sobre la tierra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Segundo, Dios le dice a Salomón: en caso de emergencia, por si las moscas siguen a fallar, humíllense. Segundo, hablen, oren. Y si mi pueblo ora. Segundo, hablar con Él. Quise colocarlo a hablar con Él porque quiero que nos desencasillemos del concepto típico que todos tenemos acerca de oración. Por eso te quiero pedir que me prestes atención para los siguientes minutos. Los israelitas eran gente que sabía que podía orar. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero paradójicamente en una crisis o en una falla, cuando uno ora, cuando uno habla con Dios, habla como nunca. Yo te quiero preguntar algo en esta hora. Te quiero preguntar, ¿recuerdas oraciones que hiciste que marcaron tu vida? ¿Usted recuerda una oración que hizo? Esas oraciones no se suelen dar en las bancas de las iglesias. ¿Sabe dónde se suelen dar? Se suelen dar en camillas de hospitales. Se suelen dar en accidentes en una carretera. Se suelen dar en todo lugar menos en una iglesia. ¿Tú recuerdas esa oración que hiciste donde la acompañaste con mocos y lágrimas? ¿Recuerdas? Esa oración que salió desde tus entrañas. Piensa en el contexto que rodeó esa oración. Te aseguro que fue o una crisis o una falla. Por eso,
En ese momento Dios invitó a su pueblo a hablar. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé qué tiene el sufrimiento, pero sí que sincera a la gente. Es decir, que si hay una oración a la cual Dios le encanta poner cuidado, es a un hijo dolido. Porque ese hijo habla con toda sinceridad. Y lo que Dios desea en ese momento es que retornes a esa partecita, porque casi siempre una falla o una caída, escúcheme, señoras y señores, no se dio por ósmosis, no se dio al instante, sino particularmente se comenzó a fallar en la comunión con Dios. Una falla jamás se da porque sí. No es como la canción de ese señor por allá, como cualquier desliz que tuve en el ayer. No, esas fallas vienen dándose desde hace rato. Una persona cuando cae, viene cayendo hace tiempo. Lo que pasa es que cayó con toda, ahora sí que se notó, pero viene cayendo hace rato. En primer lugar, empezó a fallar esa partecita, la comunicación con el Señor. Y te voy a decir algo más. Dios es un Dios tan lindo y tan amoroso que cuando tú le fallas, no es como esos amigos inmaduros que tenemos que nos bloquean de WhatsApp. Ya no nos hablamos, por eso lo bloqueé. Dios es tan lindo que cuando tú le fallas, no corta la comunicación. ¿Sabes qué le dice a su pueblo? Yo necesito que me hablen, que oren, que busquen. ¿Sabes? Te voy a decir algo más. Es terrible pensar que cuando pecamos, pecamos sin colgar. La bocina quedó en altavoz y Dios lo escuchó todo. Pero también es maravilloso pensar que cuando tú quieras volver a coger la línea y hablar, al otro lado te van a decir hola y va a ser el Señor. Eso es hablar. Lo que te quiero decir es que Dios es tan lindo que no corta la comunicación contigo. Cuando la oración es constante, particularmente el corazón permanece alineado. Uno no debería orar por gusto. Está mal enseñarle a la gente que ore por gusto. Yo les he enseñado los tres etapas de la oración, ¿cierto? ¿Sí? La oración comienza siendo una carga, se vuelve una disciplina y termina siendo un deleite. ¿En cuál vas? ¿En cuál va? Pastor, en la carga. Ah, bueno, está bien, empiece. Así es la oración es una carga al principio, se vuelve una disciplina y después se convierte en un disfrute. Pero la oración tiene un poder maravilloso en Dios cuando es puesta en Él, que te mantiene alineado el corazón. Mire, usted puede estar pasando una crisis terrible, pero si está orando, está ganado. Yo aprendí eso porque me lo enseñaron. Casi siempre que una persona viene con una crisis, yo lo primero que le digo, ¿cómo andas con Dios? No, pastor, bien. Ah, no, mi hijo. ¿Sabe qué? Ni hablemos, vaya, sigas orando. Pero particularmente cortar la línea directa es lo que te hace inestable. Es lo que te va a destruir. Quiero decirte que orar es para confesar, para expresarse, para restituirse con Dios. La oración es la conversación entre el pecador y el santo. Es esa unión, es esa conversación un poco escandalosa y distorsionada, controversial entre alguien que ha fallado y el ser más santo del mundo. Eso es orar. Te quiero decir que buscar su rostro, porque el texto dice en el versículo 14, dice, si oran y buscan mi rostro. Y esto me parece maravilloso, porque a veces hay pecados que, no, los pecados todos son terribles. Cualquier pecado que uno cometa en la Biblia no existe clasificación, solo que sí existen más graves las consecuencias que otras. ¿Alguien aquí me puede entender a lo que me refiero cuando digo que pecaste y no solo pecaste contra Dios, sino contra una persona que no te quiso volver a ver? ¿Cuántos esposos o esposas fallaron en infidelidad? No solo pecaron contra Dios, sino contra su esposo y lo perdieron todo. ¿Cuántas veces los papás, los hijos, perdón, pudimos fallar de deshonrar a nuestros papás? No solo pecamos contra Dios, sino contra nuestros padres. ¿Hay gente aquí que haya cometido alguna embarrada donde alguien no quiera verle? El texto bíblico dice, y oraren y buscar en mi rostro. Bueno, te tengo que decir una cosa. Solo hay una cara disponible, hay una cara que te quiere dar la cara cuando la embarras. Es la cara de Dios. Es el único que te presta la cara. Es el único que te quiere ver y te puede mirar a los ojos. Y yo te voy a decir que la mirada de Jesús tiende a ser una mirada penetrante. Es una mirada que redarguye el corazón, el alma y tiende a sacar lo que está dentro de ti. Es decir, que si alguien te quiere seguir viendo después de una falla, es Dios.
Eso tiene que tocarte, hermano. Eso tiene que hacerte entender el amor tan maravilloso, porque el Señor sabe que lo que más necesitas es compañía. Necesitas dar la cara. Y Dios te quiere prestar la suya para que converses con Él y le cuentes. Hay un personaje en la Biblia que nos dice que hablaba cara a cara con Dios. ¿Sabes cuál era? Moisés. Y a Moisés, cuando hablaba cara a cara con Dios, ¿qué le pasaba en su rostro? Resplandecía. Una vez le tocó ponerse un trapo. ¿Sabes? La gente que habla cara a cara con Dios se le nota. No hay que improvisar, eso no se dice, eso se siente, eso se nota. Así que Dios por eso quiere restituir contigo las conversaciones que solían tener. De alguna manera suena un poquito doloroso saber que muchos de nosotros le colgamos el teléfono a Dios y Dios sigue ahí al otro lado del teléfono esperando a que tú le hables, esperando a que tú converses con Él otra vez, a que vuelvas a eso. Así que con Dios se tienen esas conversaciones que comienzan difíciles, pero terminan en reconciliación. ¿Las ha tenido? Esas conversaciones que empezamos agarrados, ¿se acuerda? Empezamos peleando, empezamos en discordia, pero terminó la cosa bien. Eso quiere tener Dios contigo. Y entre más busques el rostro de Dios, más te vas a enamorar de Él. Tercero, el pasaje en el versículo 14 no solo habla de humillarse, de orar, sino que también habla de apartarse del pecado. El texto bíblico es claro para decir, y se aparta de su conducta perversa. A este principio le quise colocar huir del pecado. No es posible, no hay forma de que haya arrepentimiento sin desprendimiento. Otra vez, no es posible que haya arrepentimiento sin ¿qué? Sin desprendimiento. Y precisamente la acción que confirma que una persona está arrepentida es el alejamiento. No sé si me estoy haciendo entender. Es el alejamiento. Precisamente fallar es volver a adquirir conductas malas que antes se tenían y que lamentablemente por el pecado volví a ellas. Dejar es la mayor evidencia del arrepentimiento que existe en el corazón de una persona. Dejar es un acto de elección, de amor, de convicción, de bienestar. Dios nos pide ser radicales con las cosas que amenazan nuestra relación con Él. Por eso, si tú no has dejado algo, por Dios, algo faltó en tu discipulado. Si tú no aprendiste en el camino de la fe a dejar cosas por Dios, no vas a experimentar completamente la presencia de Dios en tu vida. Y no porque Dios sea egoísta, sino porque precisamente el no dejar reemplaza lo que Dios nos quiere dar. La santidad no es solo evitar los errores, sino es repararlos. Por eso Dios dice, aléjate. Una persona comienza a recuperar su santidad que perdió cuando se aleja cuando peca o falla, la comienza a recuperar apenas aparta lo que tiene que apartarse. Santidad no es un estado, la santidad se construye, es progresiva también. Por eso santidad es reparar. Reparar. Estás comenzando a vivir otra vez en santidad cuando reparas el daño que cometiste. En este caso, alejarte de lo que tienes que alejarte. Dejar es huir y es el mejor acto de purificación que existe en la Biblia. El Señor particularmente le va a proveer las salidas a la gente que lucha con cosas que le cuestan. Yo creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí todavía hacemos cosas que a Dios no le agradan, que le ofenden, que están mal y que por ratos a ti y a mí nos caen súper mal esas cosas, odiamos eso de nosotros, pero definitivamente todavía nos cuesta dejarlo. A veces hay gente, yo no sé si hay gente que ha tenido esa conversación consigo mismo, ¿por qué volví a lo mismo? ¿Por qué caí en lo mismo? ¿Por qué volví a lo mismo si dije, si me prometí, si hice, si sé que debo dejar esto? ¿Sabes? Dios en su infinito poder, si lo buscas, si tienes una actitud humilde y oras, el Señor te va a dar la fuerza. Tarde que temprano el bien vence al mal. Y dejar es para precisamente hacer un trabajo de descontaminación. Dejar es para descontaminar lo que está en la mente y el corazón
que se entrelazó con lo que hice. Está meramente comprobado que fallar es comprometerme o comprometer muchas áreas de mi vida con eso que hice. Por eso es que muchas veces cuesta, porque espiritualmente te entrelazaste. Te entrelazaste con aquello que quisieras despegar de tu vida, pero que se volvió fuerte. Y entre más lo practiques, más se va a adherir a ti. Y más doloroso va a ser dejarlo. Por eso, apartarse, porque apartarse es comenzar a descontaminarse. No sé si me estoy haciendo entender. Es lo que Dios necesita de ti. Por eso, huir del mal no es solo una acción preventiva de última hora, sino es una disciplina diaria. Yo te quiero preguntar en esta mañana. Yo creo que todos aquí sabemos qué cosas nos gustan hacer que están mal. ¿Alguien ya las identificó? Para no hacerlas, ¿qué mecanismos de defensa tienes? Bueno, si eres uno de los que lucha con las redes sociales, que está por ahí y empiezan a salirle viejas en pelota, pues ¿usted qué hace con redes sociales, hermano? No, en serio. Esto parece chiste, pero no lo es. Venga, si su merced es un hombre que tuvo una vida pasada de muchas mujeres y ahora tiene su esposa y de verdad quiere serle fiel, ¿qué mecanismo de defensa tienes para con tus compañeras de trabajo sabiendo de que eres una persona débil en esa área? ¿Qué mecanismo de defensa tienes? ¿Cómo te defiendes tú mismo? ¿Qué has creado para evitar caer allí? Porque te voy a decir una verdad muy grande. Apartarse y tener mecanismo de defensa implica derrotar el pecado antes de enfrentarlo. Tú lo derrotas sin enfrentarlo. Cuando tú tienes mecanismos de defensa. Yo he ayudado a muchos hombres que tienen la lucha de la pornografía. Los he ayudado sentándolos y contándole a su esposa, diciéndoles, él tiene esta lucha. ¿Por qué le cuento? Porque yo necesito que usted, que es mujer, le ayude a él en su debilidad, para que no caiga. Entonces la esposa se volvió una muy buena aliada después de entender, después de comprender esa situación, y se volvió una muy buena aliada y lo ayudó y salió de allí. Porque en vez de callarse, porque son pecados que avergüenzan, no se dicen, en vez de callarse, la neta habló y le ayudamos con su esposa a salir de allí. Y la esposita se volvió un balance muy importante para poder salir de esa situación tan terrible. Pero sabes, se creó el mecanismo de defensa. Es más, he sabido de esas parejas que se volvieron más fuertes como pareja después de eso. Te recomiendo un libro que se llama La batalla de cada hombre. Todo esposo y esposa debería leerlo. Obligada, literatura obligada que debería leer toda esposa y esposo. Ese libro, La batalla de cada hombre se llama. Le quiero decir que apartarse implica una conversión de gustos y de cosas. Y eso solo se podrá hacer con el poder del Espíritu Santo. Así que apartarse es prepararse para que Dios se cierna y obre en el corazón y en la vida de una persona. Apartarse, porque si te apartas de lo que te afecta, Dios tiene la libertad para curarte. Dios tiene la libertad para meter la mano. ¿Cómo sanarte completamente si no te apartas de lo que te intoxica? Me estoy haciendo entender. Así que es importante huir. Voy terminando aquí para decirte lo siguiente. Versículo 14 del segundo libro de Crónicas del capítulo 7. El plan de contingencia, en caso de emergencia, por si las moscas. Te quiero decir, Salomón, que deben humillarse, que deben hablar conmigo, orar, pero también deben huir del pecado. Por H, para que no se le olvide. ¿Está bien? Y entonces el último pedacito del versículo termina dando una promesa. Dios, a mí me encanta eso, que Dios nos dice qué hacer porque Él sabe a qué responder. Eso es como decirle, eso es como cuando las esposas le dicen al esposo, mira, la verdad me gusta que me digas es mi amor. O no, no me gusta que me digas mami. Me hace acordar a mi suegra, mami. Sí, está comprobado. Está comprobado que a los hijos no se les debe decir ni mami ni papi, porque ese no es su rol. Es hijo o hija, que ese sí es su rol. No, no me gusta que me digas bebé, me gusta que me digas cuchurrumina.
Ahí le estoy dando datos para que... ¿Listo? Ay, es que me gusta que me digas negrita. Ella pide porque ella sabe a qué responde. Dios te dice, mira, si se humillan, si oran y dejan, yo respondería así. Ja, los oiré, perdonaré sus pecados y los sanaré. Dios nos dice a lo que Él responderá. Él es el único que nos puede proveer ese tipo de cosas. Y te voy a decir algo. Yo quiero ser muy claro con este mensaje. Este mensaje no te da licencia para pecar. Porque entonces, como sé qué es lo que tengo que hacer, entonces ahora sí le voy a dar rienda suelta a lo que... No, vuelvo y digo, a Dios se le tiene que tener aún miedo. Y con Dios, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Pero Dios es tan amoroso que nos dice, por si las moscas, esto te digo, porque no quiero verte en ese lugar. No puedo quitarte lo humano que eres. Las luchas que tienes, seguramente el aguijón en la carne de muchos nos va a acompañar hasta la tumba. Hay cosas que odio de mí tanto que yo le digo al Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta lucha? ¿Por qué me tocó esto a mí? Pero el Señor me dice, bástate en mi gracia. Y seguramente la llevaré hasta la tumba, esa situación. Pero debo entender que esto no me da licencia para pecar. Todos los que están aquí han vivido un infierno como consecuencia de sus pecados. ¿Alguien me entiende? ¿Sabes? No te acostumbres, y esto no es licencia para pecar, porque ese infierno que has vivido por tus fallas es el principio del infierno. Es como estar en el infierno. Y si ha sido tan terrible para nosotros el sufrimiento que nos hemos llevado a cuestas por fallar, ni me quiero imaginar una eternidad sin Jesús. Te quiero decir que Jesús, como buen previsor que es, le dijo un día a sus discípulos, orad y velad para que no entréis en tentación. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba previniendo la situación. También dijo después en otra oportunidad, dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que no las hace, lo voy a comparar con uno que edificó su casa sobre la arena. Fue previsor del mensaje. Ahora, Cristo no solo restaura a los caídos, sino que tiene la capacidad de ayudarnos a no caer. Y yo quisiera invitarte a que solo necesites el mensaje, que no quieras hacer el curso. Yo tengo amigos, pastores, que estuvieron sirviéndole a Dios con iglesias hermosas, yendo palo arriba, y por un descuido en su vida espiritual, porque esa es la otra, servir lejos del Señor al que les sirvo. Y terminaron fallando, pecando, perdiendo todo lo que tenían, y llevan 6, 7 años en esa clandestinidad, hasta ahora levantándose. Duro les ha tocado. Y no podemos decir que es que la gente es cruel. Sí, en ocasiones pasa, pero no podemos evitar las consecuencias de nuestros errores. Yo te quiero decir que tú tienes oportunidad de levantarte. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque hay alguien que se casa con estos votos. Solo hay uno que conozco. Cuando va al altar y se casa, dice, mira, yo te amo mucho, yo haría mi vida por ti, di mi vida por ti. Y yo me caso con estos votos. Invitados a la boda, escuchen. Mi amor, escucha lo que te voy a decir. Si me llegas a ser infiel, yo te voy a perdonar. Si tú llegas a fallarme y llegas a hacer cosas que no me gustan, que dañan nuestra relación, quiero que sepas de antemano que en caso de que suceda eso, lo que tienes que hacer es volver y yo te abro los brazos y te voy a amar y te voy a dar un beso en la mejilla y te voy a colocar un anillo en tu dedo y te voy a dar ropas nuevas. Yo quiero que sepas, mi amor, que te amo tanto y me ha costado tanto llegar hasta este altar que yo no me voy a dar el lujo de perderte por cualquier error que tú cometas. Si fallas, quiero que sepas que de antemano, antes de que me falles, yo te voy a perdonar, yo te puedo perdonar. Y podemos reconciliarnos y volver a lo mismo de antes, al mismo amor. Ese es Jesús. ¿Alguien de los que está aquí haría esos votos matrimoniales en su matrimonio? ¿Se casaría prometiéndole eso a su esposo o a su esposa? Si me llegas a fallar, yo te perdono. Si me llegas a fallar, tranquila, tranquilo, arrepiéntete y yo te vuelvo a recibir. ¿Sabes?
Seguramente habrán valientes que en el camino lo hicieron. Lo que te quiero decir es que hay uno que se casó así contigo el día que lo recibiste. Se llama Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque tú le has costado la vida. ¿Cómo soltarte si le has costado tanto? Escuché la historia de un señor que trabajaba en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de valores. Hizo perder al jefe en un día 10.000 millones de dólares. En un día. Al otro día, el empleado recibió la llamada de su jefe y no dejó hablar al jefe, sino le dijo, jefe, tranquilo, no se preocupe. En la tarde tiene mi carta de renuncia. Yo sé que me merezco ser despedido por el error que cometí. Y el jefe le dijo, no, déjeme hablar. Ahora es cuando menos lo voy a dejar ir. Usted me vale 10 millones de dólares, 10.000 millones de dólares. El curso que usted hizo aprendiendo a perder no lo tiene nadie. Usted es muy valioso para mí. No se me va de la empresa. Así mismo te dice Jesús hoy a ti. Tú le has costado demasiado y el pecado que has cometido no se compara con el costo que tú le costaste, valga la redundancia. Dio su vida por ti. ¿Habrá algún pecado que no pueda perdonar? Te ama tanto que no te desecha. Te ama tanto que los dones y talentos que te ha dado siguen en pie. Siguen, se pueden restaurar para que los sigas usando. Pero por favor, no pienses en abandonar el barco. Es con lo primero que amenazan los creyentes cuando fallan. No volver, no ir más. Si están sirviendo, entregar lo que están haciendo. No es el tiempo. Le has costado tanto a Jesús. ¿Te parece que cualquier pecado anularía semejante costo? El Señor no se da el lujo de terminar contigo. No ha terminado contigo. Por más que hayas fallado. No ha terminado. Tiene todavía más cosas para ti. Por eso yo te quiero invitar a que tú le correspondas ese amor. Vuelve al camino. Píllate. Es mejor hablar con Él otra vez. Quítate el mal concepto que tengas de orar. Hablar es delicioso. 3. Huye. Deja lo que te está haciendo daño. Restáurate. Es el lugar que Dios tiene para ti. Recuerda que esos 3 puntos le costaron la vida al más maravilloso ser del mundo, a Jesús. Padre, yo te quiero dar gracias. Quiero terminar glorificando tu nombre. Quiero terminar honrándote. Señor, nosotros terminamos esta hora en esta mañana agradecidos porque tú nos has hablado. Agradecidos porque has sido claro con nosotros. Yo te quiero invitar a que ores allí donde estás. Y yo no sé si es tu caso, que tú fallaste. Yo te quiero invitar a que hoy, en este lugar, lo veas como la puerta de volver al lugar donde estabas. Yo te quiero invitar a que tú veas hoy a los brazos del Padre abiertos para ti. Te ha proveído la solución. Y aquellos que consideran que caminan bien con Él, también nos ha proveído un plan de contingencia en caso de, por si las moscas. Te ha dicho, lo que tienes que hacer es esto, es esto, es esto. Y lo ha hecho porque Él no ha terminado contigo. Todavía hay cosas que hay que hacer. Hay proyectos. Los dones que tienes y los talentos todavía sirven. No creas que porque los manchaste con pecado no se pueden lavar y limpiar. Todavía eres útil en sus manos. Hoy Dios te quiere restaurar, cualquiera que sea la situación que tú hayas vivido o pasado. De pronto hay gente que ya no te da la cara porque lo que hiciste es tremendamente malo. Te quiero decir que hay uno que te da la cara y es Dios. Te dice, busca mi rostro. Yo oro por aquel que la vergüenza no lo ha dejado levantarse. Que la culpabilidad misma, que sentirse inmundo, le ha hecho continuar en un mundo de soledad. Oro por aquel que está bien contigo, Señor, para que por favor continúe haciéndolo, para que siga humilde, para que siga hablando contigo, para que siga huyendo
de lo que le hace daño. Señor, guárdanos. Todos aquí, Señor, estamos o somos propensos a fallarte. Todos, sin excepción alguna, Padre. Y si hemos hablado y predicado esta palabra, es porque tú eres tan amoroso que hoy nos has traído a darnos unas instrucciones por si fallamos. Guárdanos, Señor. Yo te lo quiero pedir en el nombre de Jesús en esta hora. Y te quiero pedir que este lugar sea una iglesia conocida por restaurar, no por condenar. Que sea una iglesia no religiosa, que sea una iglesia que levanta al que se ha caído. Que sea una iglesia, Padre, que ama, Señor amado, y que muestra su amor restaurando. Ayúdanos a todos, Dios. Oro por aquel que ha pensado muy seriamente en buscar ayuda, en buscar con quién hablar para contarle esa lucha, ese pecado que lo tiene allí consumido en el silencio, que por ocasiones causa mucha tristeza y dolor. Oro por ese hombre o esa mujer para que por favor seas tú ayudándolo o ayudándola, para que seas dándole la fuerza para que esa persona hable, confiese lo que está haciendo mal, busque ayuda, para que ese matrimonio busque ayuda, Señor. Padre, hoy tú nos has dado, Señor amado, estas instrucciones porque quieres ayudarnos, porque deseas ayudarnos, porque tú pagaste un precio muy alto por nosotros. Gracias por esta palabra y te pido que dé fruto al 100%, Señor, en el corazón de todos los que vinimos el día de hoy. Te adoramos, te amamos y te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén y amén.